Vamos a dar inicio a nuestro cuarto tema de la parashá de Korah. La semana pasada vimos, ¿se acuerdan? La vara de Aarón florece y ahí encontramos cosas bien bonitas, cosas muy edificantes para nuestra vida espiritual y pues nuestra vida práctica, pragmática, que nos ayuda mucho a crecer, que nos ayuda mucho a elevarnos y sobre todo a generar fruto, ¿ok? Y si estudiaron las cualidades que tiene este árbol, pues son muy interesantes, porque este árbol adelanta su fruto, se protege, o sea, es algo muy interesante. Y curiosamente, al adelantar su fruto, asegura la calidad de su fruto. Es muy peculiar y tiene que ver con nosotros. ¿Sí? Que la palabra tiene que generar en nosotros también esa calidad de fruto. Entonces, es importante que veamos que mucho de la escritura es compararnos con cosas sublimes de la creación. Por ejemplo, el Eterno nos compara como un árbol de olivo, como un árbol de ciprés, nos compara con una, perdón, el cedro con un árbol de cedro, con una viña, con una palmera. Entonces, ¿por qué nos compara la escritura con cierto árbol? Bueno, muy simple, vayamos a ver qué características, qué atributos tienen esos árboles, ¿sí? Y curiosamente solamente nos compara con un tipo de animalito del reino animal, que son las ovejitas, ¿sí? Como ovejitas, pero ya entendemos por qué lo hace. Entonces, cuando hablamos de la vara de Aarón, que era una madera seca, palo seco, y de repente que floreciera almendros y los capullos y las florecitas y la almendra como tal, o sea, eso habla de algo impresionante. Por eso decíamos que eran tres de los elementos sobrenaturales. Es sobrenatural bueno, sí y no. Lógicamente hablando, el crecimiento de la almendra desafía las condiciones naturales porque el almendro no es para el frío, corre el riesgo de que la flor muera debido a las heladas, debido a los vientos helados. O sea, no es un árbol de frío. Y algo que es majestuoso, y no sé si agarraron la pichada, que yo no quise entrar ahí a profundidad, pero es muy interesante cómo este árbol primero da fruto y luego hojas. O sea, ya ven que normalmente primero salen las hojitas, reverdecen los árboles porque no a todos los árboles se le caen las hojas, pero en su mayoría es un basurero y hay que barrer y limpiar abajo y todo, ¿verdad? Pero sí hay árboles en los que se quedan sin ninguna hoja en invierno y hasta ya acercándose la primavera empiezan a reverdecer, vienen los retoñitos y detrás de los retoños de las hojas vienen las florecitas que eventualmente van a generar un fruto. Los árboles que no dan fruto comestible generan más hojas, la flor genera más hojas. Pero lo padre de esto es que el almendro primero genera el fruto y luego las hojas. ¿Y qué es lo que hace ver bonito a un árbol? Las hojas. ¿Y qué es lo que lo hace deseable? El fruto. Entonces, el Eterno quiere que nosotros seamos como el almendro, que primero generemos el fruto y eventualmente veamos el tema exterior. Sí, o sea, la parte exterior es irrelevante, lo que importa es lo que estamos generando nosotros de adentro hacia afuera, que es el fruto, el resultado de nuestros actos. Entonces, si esta enseñanza la empatas con la higuera estéril, te vas a encontrar con la contraparte de esta enseñanza, con la otra parte de la enseñanza. Pues por eso yo no quise entrar ahí, porque eso lo vemos acá nosotros en teología. Pero es impresionante esa enseñanza. Entonces es cuando debemos decir, bueno, si el Señor me compara con un almendro, y más aún como una almendrita, pues, y no me parezco nada, pues tengo que empezar a parecerme. A ver mis frutos, primero el fruto y luego me peino, primero el fruto y luego me perfumo.
Si no, ¿de qué me sirve tanta hoja si no estoy generando fruto? ¿Sí? Pues bien, entonces quería hacer esa aclaración nada más para dejarles ver que realmente el estudio de la Torah nos abre el panorama acerca de quiénes somos y a qué debemos aspirar. ¿Ok? Bien, la cuarta enseñanza de esta parashá Korah habla acerca de dos elementos interesantísimos en la vida del templo, que es el sacerdocio, en hebreo se dice, ¿se acuerdan? Keuná, y el levirato. Son dos cosas diferentes, a pesar de que, bueno, del levirato se desprende el sacerdocio, pero el Eterno hace esa separación. O sea, los levitas se dividen en dos tipos, en sacerdotes y levitas. Y los levitas, pues son los músicos, son los que sacrifican, los verdugos, son los que limpian, son los que ordenan, son los que custodian, resguardan, contabilizan, son los monjes, pues. Es la parte operativa del templo, es la parte visible. Y la parte sacerdotal es esa parte litúrgica, esa parte de conectividad que se realiza en el templo para conectar a la persona con el Eterno. En otras palabras, el sacerdocio es la intermediación y el levirato es todo el trabajo operativo para que pueda existir la intermediación entre el hombre, entre el pueblo, entre la nación y el Eterno. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy interesante. En concreto, las obligaciones del sacerdocio levirato, pero también del gozo y los privilegios que tiene la casta sacerdotal que se deriva de Leví, hijo de Jacob. Y dentro de los privilegios que señala, y se centra mucho esta sección, esta enseñanza, es sobre el tema del diezmo, ¿sí? El diezmo, familia, hay una corriente del cristianismo, del evangelismo, que sataniza el diezmo, ¿sí? Y lo golpea muy, muy duro, sobre todo por allá en Centro y Sudamérica. Existe un odio hacia el concepto del diezmo. Es impresionante, ¿sí? Y lamentablemente los argumentos que tienen para desacreditar la misma palabra del Eterno son muy pobres. De hecho, no alcanzan a hacer mella ante la solidez que la Torah nos da hacia el diezmo. Y el comentario más frecuente para desacreditar el diezmo es: ya no estamos bajo la ley. ¿Sí? Y el rabí, bueno, ellos dicen el apóstol Pablo y algunas facciones dentro del cristianismo dicen San Pablo, ¿sí? Y conste que no mencioné a la religión popular, no, dentro del cristianismo, dentro del separatismo, mencionan a los apóstoles como San Pedro, San Pablo, San Lucas, San esto. Bueno, son cosas de ellos. Pero el asunto es que hay una facción dentro del cristianismo moderado que dicen ellos, es que el diezmo ya no es, sino que es lo que cada persona conforme a su corazón se proponga dar, que es lo que enseñaba por ahí Pablo. Que insisto, no han entendido quién es Pablo y no han entendido a quién le habla Pablo y cómo Pablo, cuál era su plan de trabajo para evangelizar, porque Pablo tenía un discurso muy distinto para filipenses y otro discurso para los romanos. Entonces no hay lo que se dice una secuencia de enseñanza de Pablo en los distintos lugares de una manera uniforme. Porque para cada lugar Pablo tenía una forma de enseñar y pareciera una doctrina distinta en cada lugar. No es así. Sin embargo, la forma de enseñar, los temas para enseñar en cada región eran distintos. Pablo, así lo hizo Pablo. Pero bueno, de ahí se desprenden muchas malas consideraciones y muchos errores acerca del diezmo. Yo les puedo decir como judío practicante que
mucho de la debilidad financiera que tiene el cristianismo es por la desacreditación acerca del diezmo. Esa es una. Y cómo las personas consideran que lo que tienen es de ellos. Y cómo es que no hay una palabra en español, pero eh, la titularidad del dinero, vamos a decirlo así, le pertenece a la persona. Nosotros, como judíos, como pueblo de Israel, entendemos que lo que tenemos no es de nosotros, ha sido asignado, ha sido adherido por causa de los méritos que nuestros ancestros hayan hecho, lo que nosotros hayamos hecho, y que se empareja paralelamente con los esfuerzos naturales que nosotros hacemos para ser, para saber y para tener. ¿Sí? Entonces, el tema del diezmo ha sido muy controversial y muy golpeado. La Iglesia Popular dice, bueno, nosotros no pedimos diezmos ni ofrendas, ellos le llaman limosnas, ¿sí? Entonces, es un concepto que realmente no existe ni en el Nuevo, vamos a hablar como ellos, ni en el Nuevo ni en el Viejo Testamento el concepto de limosna no existe. O sea, limosna es lo que te sobra, ¿sí? Y es algo brutal pensar en esos términos, pero bueno, no vamos a golpear, ¿ok? No es la idea golpear, sino que te pongo en antecedente para que tú puedas hacer un comparativo, que tengas información que te permita a ti formarte un criterio acerca del tema de hoy, ¿sí? Entonces, ¿cómo mira el Eterno? O cuál es el concepto que el Eterno tiene acerca del diezmo? Yo creo que es importante ponernos en la mente de Hashem y decir, bueno, ¿qué piensa el Eterno del diezmo? Ya no el hombre, ya no el Cohen, ya no el levita, no, sino ¿qué piensa el Eterno acerca del diezmo? ¿Tú sabes lo que piensa el Eterno acerca del diezmo? ¿Sabes lo que es el diezmo? ¿Sabes cómo practicarlo? ¿Sabes las ventajas del diezmo? Pero, ¿qué piensa Hashem del diezmo? Eso es muy importante tenerlo en mente, ¿ok? Bien, hay personas que diezman, hay personas que diezman a veces, hay personas que no diezman, hay personas que retienen el diezmo, hay personas que retrasan el diezmo, hay personas que tienen el diezmo reservado, le pellizcan, ¿sí? Y luego dicen lo repongo, pero no lo reponen, ¿sí? Entonces dan lo que quedó y a veces ni lo que quedó. Entonces son prácticas financieras muy comunes que lamentablemente no son correctas, ¿sí? Otro argumento que se esboza para contravenir el diezmo es que dicen, ya no hay templo, ya no hay templo. Pero es tan limitada la visión porque realmente el templo ni siquiera se trata de un templo visible, por eso el Eterno lo desarraigó. O sea, estamos hablando de otra naturaleza de templo, ¿ok? Entonces, no hay templo y por lo tanto no hay que diezmar, no hay que dar primicia y esto y el otro. O sea, voy a dar lo que yo quiera, lo que yo sienta, lo que el Eterno me ponga en mi corazón. Esa es normalmente la doctrina que prevalece dentro del cristianismo, ¿sí? Entonces, al no haber templo, no hay un lugar donde yo deposite el diezmo, ¿sí? El detalle es que como no conocen verdaderamente la doctrina toral, al día de hoy, es verdad, no existe un templo, pero el templo se desagregó en miles de yeshivas y en miles de sinagogas por todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si el templo no hubiera sido desarraigado? No hubiera yeshivas, ni hubiera sinagogas a lo largo de todo el mundo, porque no había necesidad, porque todo el pueblo judío estaba concentrado ahí en Israel. Entonces, quiero que, o sea, tenemos que ver este tema histórico y toda la circunstancia para poder entender por qué sí el diezmo. No vamos a hablar de por qué sí,
porque ya lo sabes y hemos hablado mucho y ahí están las enseñanzas acerca del diezmo. Hoy vamos a ver cuál es la mente del Eterno, cuál es el concepto que Hashem tiene acerca del diezmo, para que tú sepas lo relevante que es eso. Y quiero dejarte con esta frase antes de entrar. Dice el Eterno: yo no cambio, soy el mismo. Eso quiere decir que Él es perfecto. Pero Él hace esa aclaración en Malaquías 6, porque inmediatamente después reprocha a través del profeta Malaquías cómo la gente, el pueblo de Israel, ya no estaba diezmando, ni estaba ofrendando. ¿Por qué? Porque había, esto es historia, no es teología, había grupos dentro del templo que querían el poder, ¿sí? Y una manera de minar la fortaleza del reino, del templo, perdón, era precisamente desincentivando al pueblo a que incumpliera con sus obligaciones financieras y presionar al grupo de poder dentro del templo para que salieran, ¿sí? Es decir, ahorcarlos, estrangularlos financieramente, dejaran el templo y entraran ellos. Entonces, esos argumentos se filtran hacia el pueblo, pero de una manera más corriente y vulgar, como lo hacen hoy. Ya no es necesario diezmar, ya no es necesario llevar ofrenda, ya no es necesario hacer primicia, que quédate en tu casa, quédate con ello. Entonces, lo mismo que se habla hoy, se hablaba en aquel entonces. Entonces, el Eterno dice: yo no cambio, yo soy el mismo, ¿sí? Entonces, inmediatamente viene el reproche contra el diezmo. Entonces, si el Eterno habló duramente y trató a las personas que no diezmaban como ladrones, eso es importante ponerle atención. Pero a ver, somos gente que estudia, ¿ok? La idea no es amedrentar, no es hacer sentir mal, no. Somos gente madura que tenemos que conocer para tener y formar un criterio y tú tomes la decisión al final. Entonces, el centro de esto es: ¿qué piensa Hashem del diezmo? ¿Cómo se dice diezmo en hebreo? Maser. Así es, maser. ¿Y qué quiere decir maser al español? Porque no quiere decir diezmo. Cortar, exacto. ¿Qué más? Cuando felicitamos a alguien, ¿qué decimos? Mazel tov. Mazel tov. ¿Qué es mazel tov? ¿Tov qué es? Bien. Mazel, mazel, maser, mazel, masal. Que te vaya bien, que tengas buena aventura, ¿sí? Bienaventuranza. Entonces, fíjate cómo la raíz de la palabra es muy importante entenderla. Diezmo, maser, que viene de masal. ¿Y qué es masal? Buenaventuranza. Por eso decimos masal todo, que te vaya muy bien, que te vaya bien. No es buena suerte, no se puede traducir así porque la palabra suerte no es toral, ni es del pueblo. Entonces, a ver, si yo digo maser, ¿realmente qué estoy diciendo? Cortar para bienaventuranza económica. Ahí está, ¿sí? Y de una sola palabra, maser. Interesante. Pues bien, hablemos entonces de las obligaciones primero, de la Keuná y del levirato. Vamos a ver, Bamidbar 18, es decir, Números 18 del 1 al 4. Y dice así: el Eterno habló a Aarón: tú y tus hijos, fíjense bien, ya no dice a Moshe, porque a lo largo de toda la Torah, y el Eterno habló a Moshe y dijo, ¿sí? Y el Eterno habló a Moshe para decir, ¿ok? El Eterno habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo. A esta altura Aarón ya había muerto, ¿ok? Portarán la iniquidad del santuario. Ahorita les explico eso. Es decir, el sacerdocio, el levirato, cargará con la iniquidad del santuario, del sacerdocio. Y también a tus hermanos, la tribu de Leví,
la tribu de tu padre, acércalos contigo, para que se unan a ti y te ministren. Es decir, para que te den soporte, para que te apoyen, ¿sí? Y tú y tus hijos contigo estarán delante de la tienda de la cita. ¿Cuál es eso? El Mishkan. Ellos custodiarán tu cargo de toda la tienda. Sin embargo, a sus utensilios sagrados y al altar no se aproximarán para que no mueran, ni ellos ni ustedes. Quiero preguntarles algo. ¿Cuándo ha invitado a un pastor, a un predicador o conferencista? ¿Cuándo? Aparte de su servidor, ¿quién se sube al púlpito? ¿Román? ¿Quién más? Allá va. ¿Don Héctor? Sí. Y en ocasiones Lucino y Lupito. ¿Se han preguntado por qué? Es una pregunta interesante que tenemos que... Oh, gracias, mi hermano. Gracias. Que tenemos que saber contestar. Miren, en el circuito cristiano evangélico, y más aún en las iglesias populares, nunca vas a ver que un sacerdote preste su altar. ¿O lo has visto? ¿Verdad que no? Bueno, ese es un mérito que ellos tienen, que es excepcional, sacerdotalmente hablando, desde el punto de vista de la Torá, que un sacerdote de la iglesia popular no preste el púlpito. Es algo admirable, créanmelo, por el grado de iniquidad y error que tienen y el sesgo tan grande. Que tengan algo tan puntual a la Torá es magnífico. También tienen cosas buenas, ¿ok? Es magnífico. Pero normalmente en el circuito evangélico se prestan el púlpito y se traen al pastor de allá, se traen al pastor de Colombia, el pastor de Estados Unidos, de Nueva York, y a veces hay iglesias, 5 o 6 iglesias que forman un circuito, que el pastor viene de la próxima semana y presta el púlpito. Ok, ¿cuántas veces me han visto que le presto el púlpito a Dulce? Ni lo van a ver. ¿Machista? No, porque no debe de ser así. ¿Se acuerdan cuando se daban testimonios y que se levantaban damas a dar testimonios, se subían al púlpito? No, ¿qué hacían? Ahí adelantito, a un ladito, abajito, daban su testimonio. ¿Ok? Bueno, todo eso tiene una razón de ser. No es machismo, no es elitismo, no es supremacía, no. Te lo acabo de leer y déjame explicarte. Mira, tú y tus hijos portarán la iniquidad de su sacerdocio. ¿Qué quiere decir? Portarán la iniquidad de su sacerdocio. El sacerdocio, la que una tiene una responsabilidad que no tienen una idea, que tenemos que cuidar muchísimo que no se profane ese lugar, ¿sí? Que no se suba a ese lugar personas que no aman a Hashem, que traen iniquidad en su vida y que no la quieren trabajar. Porque si yo le presto el púlpito al gober, por ejemplo, el gober no está bien con el Creador. Y si yo le presto el púlpito, lo voy a corromper. Y lo que él traiga, se lo va a aventar a ustedes. Entonces, el responsable de lo que ocurra a causa de haber permitido profanar el púlpito, voy a ser yo. Por eso dice, portarán la iniquidad del sacerdocio. O sea, si hay un sacerdocio corrompido, inicuo, beligerante, flojo, irresponsable, yo voy a prestarle el púlpito a cualquier persona.
Y si no tengo ganas de venir a predicar, o me voy a ir de vacaciones, pues digo, pues ¿sabes qué, Pati? Tú das la prédica la semana que entra. O ¿sabes qué, Dulce? Ve tú. Y le empujo, órale, a dar la prédica. O ¿sabes qué? Presidente municipal, por favor ve y hónrame con tu presencia. Eso no se hace. ¿Sí? Ahora, aclaro el tema femenino. ¿Por qué no? Porque el sacerdocio no es femenino. ¿Machista? ¿Misógeno? No, no, no. Es toral. Y luego dicen por allá, es que el Señor levanta mujeres pastoras. Y luego dicen que Débora, y luego dicen que Miriam. No, 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 tranquilas. Débora no era pastora, era jueza, para empezar. ¿Sí? Entonces, aclarando situaciones. Y es verdad, el Señor levanta mujeres, pastoras, cuando no hay hombres. O cuando el hombre no quiere atender el llamado, el Eterno, para avergonzarlos y darles palo, levanta mujeres transitoriamente, ¿ok? Transitoriamente, para que el varón se forme, para que el varón se faje, se instruya y ahora sí le diga a la esposa, estoy listo, adelante. Entonces la esposa tiene que cederle el púlpito al varón para que el varón ejerza su trabajo pastoral o sacerdotal. Entonces son momentos de transición, el hecho de que una mujer esté al frente, pero no es para que se quede con el púlpito. Por eso aquí no hay pastora, aquí hay esposa del pastor. ¿Sí? En las sinagogas de nuestros primos, ahí no hay rabina. Sí, no. Está la esposa del rabino que enseña a las mujeres. Pero el responsable y único responsable de lo que ocurre ahí es el rabino. Y el único que da consejo ahí es el rabino. Porque es la figura que el Eterno creó en la Torah. Cuando nos salimos del modelo, del diseño original, vamos a crear problemas. Es por eso que el Eterno dice, ustedes portarán, de haberlo, la iniquidad del sacerdocio que ustedes tienen. A eso se refiere esa parte. Entonces quiero que vean la responsabilidad tan grande que es pararse ahí. O sea, no nos paramos ahí para vernos chulos, ni para captar la atención de ustedes. ¿Sí me explico? No, eso es secundario. Es porque traemos una palabra, una instrucción que les va a permitir a ustedes, si quieren, mejorarse, elevarse, conectarse y trabajar en su persona. Eso es lo que se llama la intermediación que el sacerdote hace entre el hombre y el Eterno. ¿Estamos? Vamos al verso 7. Y tú y tus hijos contigo preservarán su sacerdocio para todo asunto del altar y dentro del velo. ¿De qué lugar estamos hablando ahí? Del Kadosh HaKodashim, es decir, del Santísimo, ¿ok? Como servicio de presente. Aquí está hablando ya de que Él es el que asigna llamado. Él es el que asigna sacerdocio en la persona. Escuchen bien, yo otorgo el sacerdocio de ustedes y el lego que se acerque morirá. ¿Qué es el lego? No es el jueguito, ¿sí? No, es el extraño. En español es el extraño, es decir, la persona que no tenga el llamado asignado por mí, dice, morirá. Y efectivamente así ocurría en aquel entonces. Hoy ocurre de manera diferente. Una persona que no tiene el llamado genuino por Hashem envejece muy pronto, se debilita demasiado, se enferma mucho esa persona y eventualmente su casa se le llena de problemas. Es decir, la persona muere espiritualmente.
Por eso vamos a escuchar que hay muchos pastores cuyos hijos se les descarriaron o andan cometiendo delitos, los sacan de la cárcel cada rato, se tatúan, piercings, y no hallan la puerta a esos pastores. Van a encontrar pastores que murieron muy jóvenes, ¿sí? 50, 60 años es joven, ¿sí? Pero, ¿quiénes son ellos? Personas que egresaron de institutos teológicos y que les dijeron que eran pastores y se subieron. O sea, eso no es juego, eso es una cápsula de poder y que se desprende un poder que viene de arriba. Entonces nos paramos ahí a aventar palabra, no es eso solamente. Por eso su servidor es muy escrupuloso y decir, bueno, a ver, ¿sabes qué, manito? Te subes tú, me ayudas con la oración inicial, me ayudas con la oración final, pero es gente que está trabajando, ¿sí? Es gente que está trabajando en su persona. Y yo les he dicho, o sea, quien traiga el llamado sacerdotal, yo tengo que impulsarlo, ¿sí? Quien traiga el llamado para cierta cosa es desarrollar a la gente. Y no solamente en el ámbito espiritual, sino en todos los aspectos. Como sacerdote, como Cohen, tenemos que estar habilitados para empujarlos a ustedes a que crezcan. Entonces, nosotros no podemos decirles en un momento dado, no, pues no sé, ora. No podemos decirles eso. Podemos decir, no sé, déjame averiguar. Déjame consultar con el Creador. Y a algunos les he dicho. A algunas personas les he dicho, aguántame tantito, no te puedo responder. Hay personas que les he dicho, te voy a mandar una oración para. O sea, las oraciones no me las saco de la manga, sino que yo tengo que entrar a la presencia del Eterno y a veces me tardo 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, porque a mí no me llega. Pastor, es que usted dijo que me iba a mandar. Pues sí, yo dije, pero estoy esperando. No me estoy haciendo tonto. ¿Sí me explico? Entonces son cosas que uno hace y que el Eterno nos utiliza, pero debemos de tener el llamado para estar al frente. No es un tema de imagen, no es un tema de necesidad de atención, no es así. Quien el Eterno utiliza y habilita para el sacerdocio nos da todo para poder hacerlo y bien, y ser competitivos contra el diablo, ¿sí? Y poder sacar a una persona del atolladero y decirles, puedes hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer aquello y esto otro, y háganme caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los ojos de un sacerdote ven lo que una persona normal no ve en una situación. Uno oye las cosas que una persona normal no oye. Y si uno les dice, vas a hacer esto, es porque estamos viendo adelante. Es porque el Eterno nos da la habilidad para proyectar hacia adelante la situación actual. Entonces, ¿qué decimos? Hay que hacer esto, hay que hacer esto otro y hay que hacerlo. Y si no lo hacen, por eso uno se molesta. Porque uno quiere el bien de ustedes. Porque uno quiere que les vaya bien. A ver, cuando ustedes han pedido consejo, les he dicho, vayan con el vecino. ¿Verdad que no les digo eso? ¿Qué les digo? A ver, vente tal día, tal hora. O sea, ¿por qué? Porque hay una responsabilidad. Y el dolor que se cause ajustando por medio del consejo, si es un dolor basado en un consejo equivocado, uno es responsable de lo que ocurre en la vida de ustedes. Por eso yo no puedo decir, ve con Angélica que te aconseje, ¿sí? O ve con la doctora Conchita para que te dé el consejo. ¿Por qué? Porque yo no quiero trabajar, porque no tengo tiempo, porque la agenda está llena, porque no tengo ganas. Yo no puedo decir eso. ¿Sí me explico? Entonces, el Cohen, el pastor, es el único responsable de dar consejo. Yo no puedo formar un equipo de consejería y decir, ¿sabes qué? Tales personas, Y lo mismo ocurre con el rabinato. El rabinato nunca va a decirle a una persona, ve con mi mujer, porque es mujer. Ya ve cómo se estila con los cristianos.
Es que las mujeres siguen el consejo de la pastora y los varones. Bueno, el problema es, pero ¿cuál es la justificación? Que el pastor no se vaya a enamorar. O que la pastora no se vaya a enamorar del varón caído y débil. Ese es el pretexto. Pero ¿saben por qué pasa eso? ¿Saben por qué piensan eso? Porque no entienden lo que es el sacerdocio. ¿Y sabes qué es lo más penoso y lo más vergonzoso? Que entienden más lo que es el sacerdocio, un sacerdote de la iglesia común, que no la defiendo, pero sacerdotes buenos, porque hay muchos malos. No, los buenos sacerdotes saben lo que es un sacerdocio y tienen mucho cuidado con el equipo que trabaja con ellos, los sacristanes, los laicos y todo. Tienen mucho cuidado en seleccionar y son muy escrupulosos porque ellos saben la responsabilidad de una decisión que pueda tomar un feligrés. ¿Sí me explico? Entonces no es tan fácil. Si no traemos ese llamado, vamos a formar gente que solamente se van a meter un tiro en la cabeza con el paso del tiempo. Y van a hacer que las ovejas se anden dando de tumbo, se anden dando contra la pared, que no encuentren la salida, pero ellos de vacaciones en Cancún. Y por eso es tan criticado el pastorado hoy, porque hay gente irresponsable, hay gente mundana, hay gente corrompida, hay gente de doble moral ejerciendo un pastorado. Y por lo tanto, pues por uno la llevan todos. Nosotros no somos de ese corte, somos mesiánicos. Entonces entendemos lo que es el sacerdocio, entendemos la responsabilidad y por lo tanto ese lugar es sagrado, es bendito, porque de ahí baja hacia ustedes y de ahí gorreamos todos, bendición, gorreamos luz, ¿sí? Continúo, ¿hasta aquí vamos bien? Entonces, un lego, es decir, una persona extraña no puede estar ahí, ¿ok? 18:8. El Eterno habló a Aarón, y yo he aquí, ojo con esto, te he dado la custodia, aquí viene lo bueno, lo que piensa el Eterno de las contribuciones al reino. ¿Cuáles son? Maser, a ver en hebreo, Maser, Bikurim, Terumá, Sedaká, falta otra, ya la vimos hace como un mes, ¿no se acuerdan? La dación, ya la vimos un martes también, la dación, ¿sí? Dación. Son 5 elementos. ¿Qué piensa el Eterno de eso? Hasta ahorita hemos sabido qué es el impacto que tiene en nuestras vidas. Ok, pero ¿qué piensa el Eterno? Te he dado la custodia de mis porciones. Fíjense bien lo que dice. Te he dado la custodia. ¿Qué es la custodia? El resguardo, la protección, la administración, la gestión, el cuidado de mis porciones separadas, de todas las cosas consagradas de los hijos de Israel. A ti te las he dado como grandeza, es decir, como señal de distinción, es decir, los diezmos, las ofrendas, las primicias, la sedaká y todo lo separado, las daciones, todo lo que es mío, lo pongo en tus manos para que tú lo administres. Y aquí vamos a encontrar una incongruencia fatal al día de hoy, que en muchas congregaciones, y de hecho casi todas las congregaciones cristianas niegan la Torah y anulan la Torah, pero no el diezmo. Y andan tan descalabrados con el calendario que piden la primicia cuando, y la piden el diezmo, piden la ofrenda, piden la primicia y se inventan algunos otros instrumentos financieros ilegítimos, no bíblicos,
que no tienen fundamento bíblico, pero piden. ¿Sí me explico? Y la Torá nunca dijo que pidiéramos. O sea, quienes entendemos esto, no andamos detrás de la gente pidiendo, ni andamos cobrándoles, ni haciéndolos sentir mal, ni chantajeándolos, ni maldiciéndolos, ni sentenciándolos, ¿sí? Ni satanizando, no, ni diezma, ¿para qué? O sea, no, eso no, pero en la mayoría de los lugares así es. Es que estos sí diezman y estos no. Acá están las columnas fuertes y acá no. Acá están las columnas de, ¿qué? $500, $100, y cosas así. Y cantidad de cosas tan ilegítimas. A ver, anulas la Torah y no tienes la autoridad para anularla, pero la anulas. Pero si tomas el diezmo y dices que el diezmo sí está vigente, es la peor de las hipocresías. En alguna ocasión enseñamos que el maser se entrega en el altar donde hay Torah. En un altar donde hay Torah, es decir, donde no hay Torah, y se entrega el maser, el diezmo, es un altar ilegítimo para depositar el diezmo. ¿Por qué? Porque niegan la Torah, anulan la Torah y el pastor no tiene Torah en su vida. Por lo tanto, en esos lugares el altar en relación al maser es ilegítimo. Y una persona que pide los diezmos, un pastor, un siervo que pide diezmos, es ilegítimo tanto su sacerdocio como su proceder y como su servicio ante Hashem. Esto es muy serio lo que estoy diciendo. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Es claro? Baruch Hashem. A ti te las he dado como señal de grandeza, así como a tus hijos como estatuto perpetuo. O sea, esto no cambia. Esto es lo que será tuyo, ahora sí, de lo sumamente sagrado. No dijo sagrado, dijo sumamente sagrado. Todas las ofrendas, oblaciones, ofrendas de pecado, ¿cómo se llama en hebreo eso? Olá. ¿Sí te acuerdas? Olá. Y todas las ofrendas de culpa, lo que ellos, mira la frase, lo que ellos me devuelvan. O sea, que el Eterno pone en nuestras manos cosas que no son de nosotros, entre ellas el maser. Entonces cuando tú dices, es que voy a dar el diezmo, no estás dando. Das cuando es de tuyo. Estás regresando lo que no es tuyo. ¿Ok? Y pido respeto para esta enseñanza porque hay tantos vivarachos, lacras, que se aprovechan de esta información para seguir atarantando personas. ¿Sí? Pastores asalariados, gente malvada, que se les acaba el discurso, se les acaban las ideas, y dice, acabamos el judío nos da buenas ideas. ¿Sí? Entonces, que tengan respeto por estas cosas. Esto es lo que será tuyo, y empieza a nombrar lo que ellos me devuelvan, y lo vuelve a decir, sumamente sagrado es para ti. O sea que cuando ustedes depositan los diezmos, yo no estoy pensando en la caguama que me voy a comprar. ¿Sí me explico? Ni en la corona. No, estoy pensando pagar la luz, el agua, a ver cómo vamos a poner allá el tanquezote de agua ahí para no andar batallando, bla, 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 bla. Llevar la comida a mi casa. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo yo si para el Eterno es
Lo que ustedes ponen ahí, si para Él es sumamente sagrado, me está diciendo aquí que para mí eso debe de tener la categoría de sumamente sagrado. Hay pastores y hay noticias y hay evidencias de pastores que toman el dinero del diezmo para irse con la novia, con la muchacha de la alabanza, con la muchacha de la danza, con la líder tal, con la líder aquella. Hay muchas historias, muchas historias. Y le voy a comprar unas flores a la hermana tal porque me cae bien, porque está sufriendo. Sí. Me voy a comprar una corbatita para verme más guapo, una corbata de $100. Me compro la corbata para respeto al Creador. Sí, respeto a ustedes, no voy a estar aquí chancludo y sucio. Entonces tengo que estar bien para mi servicio, si no, ¿qué van a decir del judío? ¿Qué van a decir del pastor de ustedes? No, el pastor ni se baña, anda en el micro. ¿Sí me explico? Tiene que haber todo un respaldo. Entonces, para mí eso no es dinero solamente, no es esfuerzo del producto de su trabajo. El Eterno le da la categoría de sumamente sagrado, y si yo le quito esa categoría para profanarlo con mis malos hábitos, con mi mala conducta hacia acerca del dinero, familia, el chicote viene. Y hay muchas iglesias que han desaparecido, que fueron grandes y sus pastores fueron expuestos a la vergüenza por el mal uso que le dieron a lo sumamente sagrado. ¿Por qué? Porque no son sacerdotes. Y los que fueron se corrompieron, y los que son se están corrompiendo a causa del dios Mamón que está impreso en el dinero. Estamos hablando cosas muy serias. Esto es lo que será tuyo. Sumamente sagrado es para ti. ¿Y qué dijo antes? Esto es sumamente sagrado. Ahora me dice, esto es sumamente sagrado para ti y para tus hijos. Todo lo mejor del aceite y todo lo mejor del vino y del grano. Lo primero de ellos, que ellos den al Eterno, a ti te lo he dado. ¿Pero qué habló primero? ¿Con qué abrimos? Con la responsabilidad y la obligación y la importancia que tiene de presentar una abodá limpia. Si estamos en ese punto, todo esto viene. A ti te lo he dado, las primicias de todo lo que hay en su tierra, que ellos traigan al Eterno, será para ti. Todo el que sea puro en tu casa lo podrá comer. Toda propiedad vedada a Israel será tuya. Las cosas consagradas que los hijos de Israel separen al Eterno, yo las he otorgado a ti, así como a tus hijos y a tus hijas contigo, como estatuto perpetuo. Es un pacto, ojo con esto, de sal perpetuo delante del Eterno para ti y para tus hijos contigo. Aquí está el sello de ese compromiso. A ver, ¿cómo que un pacto de sal? Porque por ahí andan en otras congregaciones haciendo pactos de sal. Y se compran costales de sal y los avientan en sus casas, adentro de la cocina, y sal para acá, y sal al patio, y sal a las tierras de cultivo, y sal al carro, y sal esto, pura brujería, todo eso. Porque toman este versículo y dicen, haz pacto de sal con Hashem, es bíblico. No sé si sepan ustedes de personas que han hecho pactos de sal, yo sí, sí, porque les enseñaron en tal congregación que hay que hacer pactos de sal. ¿Sí? Y ahí van y hacen brujería. ¿Por qué pacto de sal? A ver, ¿qué hace la sal en los alimentos? Dos cosas. Da buen sabor y segundo,
conserva. La sal conserva el alimento. Entonces cuando dice el Eterno, ahora sí vamos a interpretar, será pacto de sal perpetuo. Es decir, un pacto que para nosotros es de agrado, es de alegría, es de gozo y duradero. Porque la sal conserva, la sal hace que los alimentos duren y da sabor. ¿Ok? Para ti y para tus hijos contigo. Yo soy, fíjense nada más, yo soy tu porción y tu patrimonio en medio de los hijos de Israel y para los hijos de Leví. He aquí que yo he entregado todo el diezmo en Israel como patrimonio. ¿Ya entiendes por qué el Eterno dice, porque me han robado? En Malaquías. ¿Pero en qué te hemos robado? Es que el diezmo es patrimonio. Y si una persona no diezma, está afectando el patrimonio del Eterno. Ahora, déjenme decirles algo. En el servicio público, no sé si a nivel estatal, pero a nivel federal, dentro de las decisiones que se toman, si te llegas a equivocar, la ley orgánica de la administración pública establece que si el error que se comete, o en todo caso, la decisión que se haya cometido por parte del servidor público afecta el patrimonio de la nación, el patrimonio de la secretaría en cuestión, esa persona es perseguida penalmente. Cuando hay daño al patrimonio, se persigue, es de carácter penal el asunto. Es decir, no es administrativo, es cárcel si se llega a demostrar que la persona efectivamente se equivocó. Entonces, aquí el Eterno dice que cuando una persona no diezma, afecta el patrimonio. ¿Sí? Sigamos. Como patrimonio a cambio de su servicio que ellos realizan, el servicio de la tienda de la cita, pues el diezmo de los hijos de Israel que ellos separan al Eterno como porción separada, yo la he dado a los levitas como patrimonio. Entonces cuando el Eterno dice, porque me han robado, en realidad no le están robando a él, sino al levita. Entonces, ¿cuál es la función del Eterno en este momento cuando él dice, porque me han robado? Está abogando y acusando a una persona de ladrona porque ha afectado el patrimonio del levita. ¿Y por qué es patrimonio del levita? Por su servicio, por su abodá ante el altar de Hashem. ¿Sí? Por ello, yo les he dicho que entre los hijos de Israel no habrán de heredar patrimonio. Es decir, el sacerdocio, el levirato, no tiene herencia dentro de los hijos de Israel. Entonces, prácticamente todo el sacerdocio actual, el rabinato actual, tiene su sustento de lo que el pueblo provee como porción separada ordenada por Hashem. ¿Sí? Yo les he dicho en alguna ocasión, quisiera que vieran la parte inicial de todo libro que todo rabino escribe y de sus Torah, ábranlas. Lo primero con lo que se van a encontrar es con el financiamiento que ciertas personas hicieron para la producción, edición y venta de las Toratot en todo el mundo.
O sea que los rabinos no tienen que andarse preocupando por quién va a financiar, como no. La misma gente dice, rabino, aquí hay para que usted produzca, aquí hay para que usted publique, aquí hay para que usted haga. ¿Sí me explico? Entonces, las contribuciones del pueblo de Israel son para alcanzar a más almas, para que viva el sacerdocio y sea efectivo. En cambio, un sacerdocio pobre, ¿qué puede hacer el sacerdocio pobre? Pues no hay ni para el vino. O sea, no es pensable, no es admisible que existan rabinos que no tengan el vino en su casa para celebrar el Shabbat. Eso no existe. Pero en cambio hay pastores que no tienen ni seguro social. Porque hay gente que dice que no hay que diezmar porque no es. ¿Y por qué dice eso esa gente? Porque ven que los pastores impíos andan haciendo un uso profano del dinero. De repente salen por ahí pastores, descubrieron propiedades multimillonarias, compraron un castillo, compraron aquello, pero nunca se veía que lo tenían. Y resulta que se pusieron a investigar y encontraron los 5 pastores más ricos de Estados Unidos. Unos castillos y unas propiedades inmensas, flotas de aviones, uno para cada uno de sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es para evangelizar. No todos son iguales. Hay gente que sí trabaja, hay gente que siembra iglesias, hay gente que financia libros para pastores que escriben, que son un buen modelo y un buen ejemplo. Pero no es la idea que las personas retengan. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y el Eterno habló a Moshe para decir, y a los Leviim hablarás y les dirás, cuando tomen de los hijos de Israel el maser que yo les he dado de parte de ellos como patrimonio de ustedes, deberán, mira, esto está genial, deberán separar de él la porción separada del Eterno, papá. O sea que también nosotros estamos obligados por la Torah a diezmar. Y también nosotros tenemos que apartar el diezmo del diezmo. Entonces, a ver, vamos a las matemáticas. Si tú das el diezmo, es decir, el 10% de tu ingreso, el 10 del 100, lo que el sacerdote, lo que tu pastor separa, ¿qué representa del 100? ¿Cuál? ¿Y qué es el 1? Ejá. Si yo no separo el maser, tus diezmos no tienen ejad con Hashem. O sea que yo no puedo andar por la vida gastándome el dinero irresponsablemente, porque te voy a afectar a ti. Y se trata de que tu dinero salga de lo profano y sea traído a lo bendito. ¿Ya lo entendiste? Importantísimo. Entonces, el diezmo del diezmo, un diezmo de diezmo, y les será considerada la porción separada de ustedes como el grano de la era y como plenitud del lagar. Así también ustedes separarán la porción separada al Eterno de todos sus diezmos que tomen de los hijos de Israel, y de él darán la porción separada al Eterno a Aarón el Cohen. ¿Cómo ven? O sea que nadie de nosotros estamos exentos de la porción separada que le corresponde a Hashem. ¿Cómo ven? El Eterno señala la responsabilidad tan grande que tiene el sacerdote y el levita en el cumplimiento de sus labores. Para hacerlo se debe cumplir con la siguiente condición: el nombramiento sacerdotal y leviral debe de ser genuino, es decir, el sacerdocio asignado por Hashem a personas específicas, las cuales les ha dotado de dones y carisma particular para hacer el llamado a su pueblo a hacer culto y altar al Eterno.
Tal llamado viene acompañado de una responsabilidad de muchísimo peso, el cual también la persona está habilitada para llevar el peso de tales responsabilidades. Leví es un regalo que el Eterno se hace a sí mismo y es un regalo que le hace a la asamblea, pues por medio de ello se le enseña al pueblo cuál es la voluntad del Eterno, se les enseña cómo acercarse a Él y cómo sostener una relación con Hashem. Y es así que la relación individual del Eterno con cada persona se inicia y se estrecha, y la suma de todas las relaciones individuales hacen la unidad congregacional. Ese es el trabajo del sacerdote y el levita. El Eterno desea que cada miembro de la asamblea se involucre en la función para la cual el Eterno lo ha mandado. Es el Cohen quien vela por el cuidado y el desarrollo espiritual de las ovejas y del desarrollo de cualidades en función del llamado individual, para que eventualmente se sume al trabajo armonioso dentro de la asamblea. Pero si la asignación de responsabilidad a cada persona es equivocado, el pecado, el error y el fallo se le atribuye al Cohen. Por eso, si ustedes saben que un líder de esta asamblea anda comiendo camarones, vénganme y díganme para coscorronearlo. Ustedes no van a verlo ni van a saberlo, pero yo lo voy a coscorronear allá, o mándenme un papelito así en anónimo. Sí, pastor, vimos a Lucino comiendo camarones ahí en el centro. ¿Sí? Porque si Lucino se pone a dar una prédica después de haber desayunado unos tacos de camarón empanizado, les va a transmitir la impureza a ustedes. Y el coscorrón viene para mí. Entonces mejor le digo a Lucino: Lucino, ven para acá. Por favor, ayúdenme a conservar la santidad, la limpieza de este lugar. ¿Sí? Entonces, a ver, imagínense cuántas historias de líderes corrompidos hay. ¿Conocen ustedes alguna? ¿Sí, verdad? Ahí la dejamos, hasta ahí la dejamos. Bueno, de eso se trata, de que eso no existe o no debe existir en un sacerdocio y en una estructura jerárquica genuina. Y si me quedo sin líderes después de hoy, no pasa nada. ¿Sí? Levantamos a las mujeres. Dale un aplauso al Creador, por favor. De ahí la confianza y la honestidad en la relación maestro-discípulo. Si el discípulo no es honesto ni genuino, sobre todo en su santidad personal, y logra engañar al Cohen, sobre él vendrá castigo por transgredir la voluntad del Eterno, abusar de la posición de poder y estar encaminado con su mala conducta oculta. Es por ello que el desarrollo de colaboradores dentro de la asamblea debe de ser escrupuloso. Finalmente, el sustento que el Eterno asignó para el sacerdocio es todo lo mejor, y las porciones separadas al Cohen para su sustento, para que pueda estar dedicado de lleno a las funciones sacerdotales y del cuidado del altar, el templo y del pueblo. Para tan altas responsabilidades, el Eterno también entrega privilegios de alta calidad basados en la prosperidad individual de cada miembro de Israel. O sea que tú tienes que prosperar. ¿Para qué? Para que la sinagoga crezca, para que la sinagoga prospere, para que la sinagoga abunde. Tenemos que tener la sinagoga más grande del noreste del país. Y la única mesiánica, genuina y real que hay. Ahorita lo somos. Pero tiene que venir gente de todo el mundo a congregarse aquí. O sea, tenemos que ser
tan efectivos y usados por el Creador que todo Colombia quiera venir a vivir aquí y tenerles un terreno, un espacio. Y que no paguen renta, no, que vengan y se alojen ahí. ¿Sí me explico? O sea, la obra es tan grande como nos atrevamos a imaginarnos. Si hacemos las cosas bien, Hashem nos respalda. Hashem nos apoya. ¿Cuánto quieres prosperar? Propone al Creador. ¿Sí me entienden? Y termino con esto. Si la asamblea diezma y el Cohen diezma, la riqueza llega a la nación. ¿Por qué? Porque hay ejad. Y hasta Ciudad Victoria sale beneficiada. Si la asamblea no diezma y el Cohen diezma, la riqueza es para el Cohen. Si la asamblea no diezma y el Cohen no diezma, la ruina llega. 2 mitzvot financieras. Shmot 22-29. Éxodo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. No demorarás. Ay, al rato. Después. Al rato. No voy a ir a la asamblea el próximo sábado. Después. No demorarás. Porque si demoras, Esaú te lo va a quitar. Y Devarim 18:12, Deuteronomio. No te olvides, escucha la frase, jamás. No te olvides jamás de los levitas. Comparte con ellos tu comida. No demorarás y no te olvides del sacerdote. 2 mitzvot financieras. Y con esto terminamos la enseñanza. No sé si haya preguntas, comentarios, sugerencias, inconformidades, aportaciones. Sí, vamos a hacer la pregunta, Eric, pero vamos a despedirnos de las naciones y de nuestras ovejitas en México y en todo el mundo. Les decimos Shalom.